Buenas y bienvenidos a esta nueva mini clase de urgencias. Lo primero me presento, yo soy Marta Pastrana, soy residente de Medicina Interna aquí en Pamplona, en la Clínica Universitaria de Navarra, y hoy vamos a hablar de COVID-19. Van a ser dos clases, una de ellas vamos a hablar sobre sospecha de coronavirus, sintomatología de sospecha, qué pruebas hay que hacer en urgencias, y la segunda hablaremos un poco más sobre el tratamiento específico del coronavirus. Vamos a empezar con algunas características básicas del COVID que probablemente ya te sepas, y es que el COVID es un virus ARN, es un virus que pertenece a la familia de los ortocoronaviridae y concretamente a la subfamilia de los beta-coronavirus. Es un virus RNA, como ya hemos dicho, monocatenario y que tiene un sentido positivo. Y hay dos características que te he puesto en amarillo porque quiero que te grabes a fuego. La primera de ellas es que tiene una envuelta lipídica. ¿Y por qué es importante esta envuelta lipídica? Porque es por esta envuelta por la que nosotros podemos inactivar el virus con geles hidroalcohólicos. Importante, pero es que la segunda es aún más importante que esta característica de la envuelta. Y es que el coronavirus tiene una característica básica que es esta proteína Spike. Proteína Spike, que también se conoce como proteína S, y que es la que se está utilizando como base para el desarrollo de vacunas. Esta proteína Spike es súper importante porque es el mecanismo fisiopatológico de entrada del virus en la célula. ¿Por qué? El coronavirus entra a través de todas las mucosas, generalmente en la mucosa respiratoria o la mucosa de la boca, por ejemplo, pero también a través de la mucosa del ojo. Y por eso siempre te dicen que mejor no tocarse la cara después de haber tocado algo, por si acaso no te metas el dedo en el ojo, lo que fuera. El problema es que este virus tiene que llegar a algún sitio y concretamente llega muy bien al pulmón. Cuando llega al pulmón lo que encuentra es en las células de los neumocitos tipo 1 o tipo 2 unas proteínas muy características que son las ECAS2. Esta proteína de membrana, esta enzima convertidora de la angiotensina 2, es la zona que utiliza la proteína S como receptor para entrar en la célula. Y una vez que entra en la célula ya la destruye y produce el daño pulmonar. Lo que es importante es que recuerdes que esta proteína ECA2 es la zona de entrada y que además se encuentra en el pulmón, en el corazón y en el riñón sobre todo. Además de esto, ¿qué es lo que también sabemos sobre el coronavirus? Bueno, pues sabemos que se transmite fácilmente a través de gotas que soltamos cuando tosemos, cuando estornudamos, etcétera, etcétera. Pero que estas gotas pesan un poquito más de las gotas pequeñitas y por lo tanto, si estamos a más de 2 metros o 1,5 metros de distancia, no llegan a alcanzarte y por lo tanto estarás protegido. También el problema del coronavirus es que, como hemos dicho, puede transmitirse a través de fomites porque aguanta muy bien en superficies diferentes. Por lo tanto, tú puedes ser que te sientes en una terraza, que toques la mesa y esa mesa no estuviera desinfectada. Si luego te tocas la cara, te has contagiado por coronavirus. Por lo tanto, muy importante, además del uso de la mascarilla, que también y la distancia de seguridad, lavarse mucho las manos. Pero vamos a intentar remitir dos mitos que existen ahora mismo sobre el coronavirus. El primero es que la mayor parte de las embarazadas de todo el mundo están angustiadísimas pensando que si se cogen el coronavirus infectan a sus niños. Vale, pues esto no es verdad. Así de simple. No hay ninguna evidencia de transmisión vertical por ahora de la madre al niño de coronavirus. Lo que se cree es que la mayor parte de los recién nacidos infectados por coronavirus y cuyas madres estaban infectadas se han contagiado por contacto estrecho entre el niño y la madre. Es decir, que la madre ha estado dándole de comer, ha estado amamantándolo, ha estado piel con piel y eso es lo que favorece la infección, no tanto la transmisión vertical. Y el segundo mito es que efectivamente sí que se ha demostrado transmisión a través de las heces de RNA de coronavirus. Lo que no está demostrada es que esa RNA en las heces, por ejemplo en agua contaminada con heces de personas infectadas, no está demostrada que sea infectiva. Es decir, que no se considera una transmisión a través de las heces o a través de agua contaminada con heces del coronavirus por ahora. Sí que es verdad que el periodo de incubación es relativamente corto, entre 5 y 6 días, pero que puede llegar hasta 14, por lo tanto se recomienda aislamiento durante 14 días. Y el problema del coronavirus es que puedes empezar a infectar sin darte cuenta hasta 1 o 2 días antes de que tú desarrolles síntomas. Es decir, que tú puedes ponerte malito un lunes, pero si has quedado con alguien ese fin de semana, pues probablemente también le hayas infectado. ¿Qué es lo que ha pasado con los hospitales durante el COVID-19? Bueno, ha sido un auténtico caos. Se ha hecho todo lo posible para intentar proteger a aquellas personas que venían por razones ajenas al COVID, porque todavía sigue habiendo infartos, todavía sigue habiendo apendicitis, y se ha hecho lo máximo posible para intentar separar dos circuitos, uno COVID y uno no COVID. Se ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas, se han puesto equipos de trabajo para intentar reducir al máximo el tiempo que tú estabas en urgencias, el tiempo que tú estabas en los hospitales, para que no te contagiases y también disminuir la cantidad de personas. Pero aún así hay un montón de procedimientos que en el hospital hacemos diariamente y que son de alto riesgo de transmisión de coronavirus. ¿Por qué? Porque si tú estás constantemente echando coronavirus por el aire y te metes en una nebulización, pues todo ese coronavirus que tú estabas eliminando se aerosoliza y por lo tanto se puede extender más fácilmente e infectar a más gente. Por lo tanto,
se han establecido algunos procedimientos de alto riesgo, como por ejemplo las nebulizaciones, como poner una CPAP, como intubar y tal, que son zonas de muy contacto o mucho contacto con mucosa respiratoria, y se han intentado poner mecanismos de prevención con el uso de cámaras, con filtros de exhalado y tal, para intentar reducir la transmisión de estas maneras, pero aún así sigue siendo complicado. Vale, empezamos con el bloque importante. ¿Cuándo sospechamos un COVID-19? Bueno, pues sabemos perfectamente la fiebre, la tos y la disnea como síntomas principales del coronavirus, pero tenemos que saber que eso es más frecuente en personas más mayores. La gente que tiene sintomatología leve por coronavirus, que tiene un caso leve por coronavirus, la mayor parte de las veces vienen con sintomatología inespecífica. Puede ser que te vengan con un poquito de astenia, con un poquito de cefalea, con un poquito de cansancio, pero pueden venir con cualquier cosa. Si han visto relación con conjuntivitis, con trombosis, con TEP, con diarreas, con náuseas, con RAS, con hemoptisis, con 1000 cosas. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? Hay que sospechar un caso de coronavirus cuando hay varios síntomas que nos lo indican. En el MIR no se le van a jugar, no te van a poner un paciente que venga con odinofagia solo y para que pienses en un coronavirus, te pondrán el caso típico de fiebre, tos seca, disnea y alguna otra cosa más. O puede que intenten jugar un poco y te pongan que tiene tos y diarrea, o tos y conjuntivitis, pero siempre te van a hablar de uno de los 3 síntomas príncipes. Así que tú quédate tranquilo, fiebre, tos seca y disnea como síntomas príncipes. ¿Quiénes son pacientes de alto riesgo? Pacientes que si se cogen un coronavirus puede que tengan una infección más grave, no necesariamente van a tenerla, pero sí que son de mayor riesgo. Bueno, pues claramente sabemos las personas que son más mayores, personas mayores de 60 años que se consideran factores de riesgo, embarazadas, personas inmunodeprimidas o que tengan un cáncer, pacientes que tengan diabetes, pacientes que tengan enfermedades pulmonares, no solamente el EPOC, sino también un asma, recordamos niños pequeños con asma, y también se ha hablado muchísimo de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión. Os pongo aquí los IECAs porque la verdad es que ha sido un batiburrillo en el mundo del coronavirus sobre si los IECAs protegen o no protegen. Había una teoría por ahí que decía que eran perjudiciales para el coronavirus, que aumentaban la carga viral porque los IECAs inhibían la enzima convertidora de angiotensina 1 y favorecían que hubiera más ECA2 en la membrana y por lo tanto favorecían más la infección. Pero luego hay algunos que dicen que no, otros que dicen que sí, pero bueno, no sabemos muy bien qué pasa con los IECAs. ¿Cuándo tenemos que sospechar nosotros que un paciente con coronavirus va a venir grave? Bueno, pues un paciente con coronavirus que viene grave vendrá con uno de los síntomas príncipes, como ya hemos dicho, fiebre, tos, disnea, pero además te dan datos de síntomas de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, cianosis, por ejemplo, saturación bajita, que venga hiperventilando, que venga con daño miocárdico, que venga con cualquiera de estas. Puede aparecer de cualquier manera. La hemoptisis no es frecuente, pero sí que pueden venir, por ejemplo, un poco más aletargados. Un paciente, por ejemplo, que sea mayor y que tenga un delirium, que tenga fiebre, que tenga tos. Hay que poder pensar en un coronavirus. Que venga con muchos vómitos, con muchas diarreas que no puede controlar, que se está deshidratando en su casa. Pero sobre todo lo que tienes que quedarte es que con tos, disnea e insuficiencia respiratoria se incluyen dentro de algunos de los índices que se están utilizando ahora para ver si hay que ingresar o no hay que ingresar a un paciente. Recordamos el CURB 65, que es el que se utiliza para ver si hay que ingresar una neumonía o no, pues es el que se está utilizando también ahora para ver si hay que ingresar a un paciente con coronavirus o no. Igual que el CURB 65 es muy parecido el PSI. Importante, antes de meterte en pruebas, antes de empezar a volverte loca con las analíticas, lo primero es la historia clínica. Tienes que meterte bien en la historia clínica, saber qué contactos ha tenido, saber qué viajes ha hecho, dónde se ha podido contagiar y sobre todo cuánto tiempo lleva. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que hace síntomas graves por coronavirus los hace unos 10 días después del inicio de los síntomas. Es decir, que te viene un paciente con fiebre un poco tontorrona y tos. Si es un paciente joven, probablemente le mandes a su casa y ya está. Pero si es un paciente mayor, ojito, porque igual, aunque en ese momento esté bien, a los 10 días empieza a hacer síntomas graves por coronavirus. Y ese paciente puede ser que necesite una UCI, una intubación, etcétera, etcétera. Así que importantísimo averiguar cuánto tiempo de evolución lleva. Los síntomas leves generalmente en una semana desaparecen y se quedan tan campantes. Los síntomas graves a partir de los 10 días pueden ir empeorando. Por tanto, un paciente que lleve mucho tiempo con síntomas de coronavirus y no mejore, ojito con los síntomas graves. Además hay que cogerle las constantes por ver un poco cómo está, si tiene síntomas de insuficiencia respiratoria y meternos en las técnicas de imagen. La radiografía de tórax se pide a todo paciente en urgencias que viene con sospecha de coronavirus por ver qué está pasando ahí, porque puede ser que tenga una neumonía, que simplemente tenga un poquito de tos, pero que luego tenga un pulmón muy afectado y nosotros no lo vemos salvo por la radiografía. El problema es que, al parecer, el coronavirus puede producir cualquier cosa en la radiografía. Este es un artículo que he sacado de internet que está bastante bien, está orientado más como atención primaria, pero lo que dicen es que cualquier cosa puede ser un coronavirus. Puede ser que sean opacidades focales, una zona más tenue, zonas de infiltrados intersticiales, que puede ser cualquier cosa. Entonces, como puede ser cualquier cosa, lo que vamos a estudiarnos es ¿qué no puede ser un coronavirus nunca? Bueno, pues lo que no puede ser un coronavirus es un nódulo pulmonar o una consolidación focal única, porque probablemente eso sea o una neumonía bacteriana o lo que fuera, o un cáncer, pero no un coronavirus que suele ser más difuso.
Tampoco está muy frecuentemente asociado con derrames pleurales y con adenopatías. Por lo tanto, recordamos, nódulo pulmonar, derrames o adenopatías, eso seguro que no es un coronavirus. Estas son algunas de las lesiones que vemos en pacientes con coronavirus. Vemos aquí estos infiltrados más bilaterales que afectan de manera difusa, o aquí esta zona de consolidación mayor, pero que afectan por todas partes. ¿Qué tenemos que saber del coronavirus? Bueno, pues que el coronavirus produce una hiperinflamación muy importante que puede llegar al distrés, y por eso es importante saber qué tenemos que buscar en la analítica para pensar en un caso grave. Un caso grave va a ser un paciente que tenga unas citoquinas disparadas, un sistema inflamatorio constantemente activado para hacer frente a ese virus, pero además esa inflamación puede llegar a causar daño en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, un paciente con una ferritina muy elevada, con un aumento del dímero D muy elevado, también susceptible de hacer un TEP, un paciente con una interleuquina 6 marcadora de inflamación muy elevada, y la linfopenia, importante, linfopenia, no linfocitosis, son datos muy característicos de gravedad en un coronavirus. Recordamos la procal, que a todos nos suena como algo de inflamación. Bueno, pues la procalcitonina no es tanto vírica, sino más bacteriana, y por lo tanto si vemos un aumento de la procalcitonina, eso indica una sobreinfección bacteriana. Recordamos ferritina alta, interleuquina 6 alta y linfopenia, datos muy característicos, muy jugosos para preguntar en el MIR de un coronavirus. Y por último, ¿cuándo tenemos que ingresar a un paciente? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad la verdad es que no se ha mojado casi nada en qué hacer aquí, es un poco, te lo dejan un poco a tu libre albedrío. Básicamente lo que dicen es que si son síntomas leves, si no tiene hipoxemia ni tiene datos de insuficiencia respiratoria, que lo mandes a su casa. Pero que le hagas una radiografía, porque si tiene hallazgo de neumonía, igual quieres vigilarle un poco más, porque igual acaba de empezar con los síntomas y luego hace síntomas graves. Sin embargo, si un paciente te viene ya con varios días de síntomas moderados, que viene con insuficiencia respiratoria, o que es un paciente de riesgo, que tiene mayor de 60 años, que está embarazada, que tiene un cáncer o cualquier cosa, probablemente estos pacientes ya los ingresaremos. Ahora bien, ¿cómo se resuelve todo esto? En utilizar los criterios de CURB-65 o de PSI para ver un poco quién tiene síntomas de insuficiencia respiratoria y decidir ingresarlos. Y con esto terminamos nuestra primera clase de COVID, luego volvemos con la del tratamiento.